la predestinación, elección. Continuando con la meditación de este maravilloso estudio de predestinación y elección, donde también en este material encontramos la palabra preconocimiento, preordenación, presciencia y predeterminación. Seguimos considerando el lado de Dios y el lado del hombre. El amor divino dio a luz a la gracia. La gracia divina engendró la redención por la muerte de Cristo y la redención engendró la salvación. Maravilloso esquema, maravilloso plan. Todo eso era de parte de Dios, lo absoluto y lo arbitrario del amor divino, y ese amor grita sin ninguna otra condición el que cree. Alguien ha escrito que la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios son verdades divinamente reveladas en las Escrituras, y por eso un hijo de Dios está llamado a aceptar y creer ambas cosas, pero no está llamado a reconciliarlos. Agregamos, ya están reconciliados para los que leen sabiamente la palabra. El mismo escritor además dice que la responsabilidad y la elección generalmente se imponen a los incrédulos, y en el exterior de la puerta de la vida está escrito: el que quiera, quien quiera, puede venir, mientras que en el interior es elegido en Cristo antes de la fundación del mundo. El escritor no entiende que Dios escogió una nueva creación antes de los tiempos eternos. Los sentimientos bellos no siempre son bíblicos. Una vez un pecador se acercó a uno que sostenía tal punto de vista y expresó su deseo de ser salvo. El ministro le dijo: ve y ora, y si eres elegido, Dios te salvará. Tal ministro no entiende que Dios escogió una nueva creación en Cristo. Cuando el carcelero clamó: ¿qué debo hacer para ser salvo?, Pablo y Silas respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Los pecadores no solo son responsables de creer para salvación, sino que los creyentes también son responsables de caminar en la luz para recibir una recompensa. Dios no menosprecia ni se burla de la responsabilidad de ninguno de los dos. Si un pecador se arrepiente y cree, Dios lo salva. Si un creyente camina en obediencia, Él lo recompensa en consecuencia. Observe también el lado negativo del amor divino. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. No es su naturaleza condenar. Leímos antes de que no es su voluntad que nadie perezca. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. Y sin embargo, la doctrina de los decretos inexorables declara que Dios señaló a ciertas personas para condenación eterna antes de que Cristo muriera. Pero sin embargo, sigue siendo cierto que Jesús dijo: a todo aquel que cree, como lo dice Juan capítulo 1, verso 12. Un preludio apropiado para Juan capítulo 3, verso 16 es: a todos los que le recibieron, le dio potestad, esto es el derecho y el privilegio, de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. La provisión de Dios de salvación fue absoluta, pero el logro del hombre por parte del hombre es condicional. Debe creer en el corazón, en el Salvador. Lea otros 3 cualquiera o quien quiera. En Juan capítulo 4, verso 13, capítulo 11, verso 26, capítulo 12, verso 46, y marca lo siguiente: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hechos capítulo 2, verso 21. Esto es un eco de Joel capítulo 3. 2 veces leemos que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Romanos capítulo 9, verso 33 y capítulo 10, verso 11, que es un eco de Isaías capítulo 28, verso 16. Así los profetas están de acuerdo con Jesús y los apóstoles. Finalmente, la última palabra del Salvador es: el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis capítulo 22, verso 17. ¿Qué diremos a estos muchos desafíos de la fe? ¿Se atreve alguien a decir que son solo desafíos a la capacidad del hombre, porque sostiene que solo los predestinados pueden llamar o creer? ¿Quién se atreve a decir que el Dios de amor y misericordia puede burlarse de sus propias criaturas indefensas y compradas con sangre una vez creadas a su imagen? Inconcebible, irrazonable, indigno de Dios. Punto 4. Las múltiples exhortaciones al arrepentimiento enseñan la misma verdad de la responsabilidad del hombre. Juan el Bautista exclamó: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, verso 2.
Jesucristo hizo la misma súplica resonante. A Israel se le ordenó arrepentirse y creer en el Evangelio del Reino. Después de que se dio el Espíritu Santo, los apóstoles proclamaron el mismo contundente mensaje. Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, arrepentíos y convertíos. Hechos capítulo 2, verso 38. Años después, Pablo exclamó en Hechos capítulo 17, verso 30 y 31, y leemos esta cita: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia entre las naciones, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, ordenado, dando fe, ha dado seguridad a todos con haberle levantado de entre los muertos. La salvación se concede a todos los que se arrepienten y creen. Si Agustín tenía razón en su teoría de los decretos absolutos e irrevocables, ¿qué necesidad había de arrepentimiento? Si algunas personas estaban inexorablemente predestinadas a ser condenadas, ¿por qué perder tiempo y energía para ordenarles que hicieran lo que les era imposible hacer? Y si otros estuvieran predestinados a ser salvos, se arrepentirían sin ser exhortados a hacerlo. ¿Por qué agonizar en oración para que la gente se salve? ¿Por qué ordenarles que se arrepientan? En el último libro de la Biblia leemos 7 veces la exhortación al arrepentimiento y 5 veces que no se arrepintieron. ¿Qué farsa es todo esto si el calvinismo es correcto? ¿Por qué ordenar a todos los hombres en todas partes que se arrepientan? ¿Y qué derecho tendría Dios de juzgar al mundo si le es imposible hacer lo que les manda? Pero según la sana doctrina, Él puede castigar con justicia a todos los que no creen. Si esos antiguos teólogos eran bíblicos en sus decretos dogmáticos, ¿por qué mataban el tiempo entre ellos en debates? Los condenados ciertamente serían condenados de todos modos, y los elegidos ciertamente serían salvos si su doctrina fuera correcta. Cientos de años de peleas y discusiones y miles de escritos fueron en vano, pero Dios se ha alabado. Concedió el arrepentimiento a Israel y a los gentiles. Hechos capítulo 5, verso 31 y capítulo 11, verso 18, para que todos los hombres no tengan excusa. Los que aceptan ese privilegio obtienen la vida eterna y nunca perecerán. Quinto punto, la negativa voluntaria de los hombres a aceptar el plan propuesto por Dios es una prueba más de la falacia del agustinianismo. Y el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué está decaído tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, una ofrenda por el pecado está a la puerta. Génesis capítulo 4, versos 6 y 7. La misma palabra hebrea se traduce pecado y ofrenda por el pecado. El calvinismo responde a la pregunta de Caín diciendo que no podía hacer otra cosa, estaba condenado. Pero Dios reconoció el libre albedrío de Caín, que estaba enojado sin causa. No había valla alrededor de su casa, los corderos retozaban por él, así como por Abel. Tuvo el privilegio y la capacidad de traer un sacrificio aceptable porque sus padres les habían enseñado a ambos, pero eso habría sido una admisión de que era un pecador para Caín. Dios incluso mostró misericordia a Caín después, como para darle más oportunidades de arrepentirse y creer. Oh, estimado oyente, cuán importante y necesario es dividir correctamente la palabra de Dios, para no caer presa de los razonamientos humanos que razonan contra la palabra de Dios. Por ahora dejaremos por aquí y continuaremos, Dios mediante, con este apasionante estudio de la predestinación. Que el Señor fortalezca a cada uno y el Espíritu Santo ilumine para la gloria de Dios. Amén.